El cielo, frecuentemente descrito en las Escrituras como la morada de Dios, es mucho más que un simple lugar físico. La Biblia nos presenta el cielo como el centro de la autoridad divina, un lugar donde Dios reina en poder, santidad y majestad. El trono celestial de Dios, como un símbolo de esa autoridad suprema, es el enfoque de muchas visiones y revelaciones que encontramos en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. En este video, nos adentraremos en una de las representaciones más impactantes del cielo en la Biblia, el trono de Dios. Apocalipsis 4:2-3 describe una escena fascinante. Inmediatamente yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono estaba colocado en el cielo, y sobre el trono alguien sentado, y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y sardónice, y alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Este versículo nos presenta una visión del trono de Dios que trasciende nuestra comprensión, llena de luz y gloria, y simboliza no solo el lugar donde Dios habita, sino también el lugar de su soberanía absoluta. En los próximos capítulos exploraremos las diferentes facetas de ese trono celestial. Vamos a discutir el profundo significado del trono como un símbolo de la autoridad divina, su relación con la santidad de Dios y lo que Él nos enseña a través de esta poderosa imagen. También veremos cómo el trono de Dios se conecta con el juicio final y la victoria de Cristo, y cómo debe impactar nuestra relación con Dios, especialmente en lo que respecta a la oración y la adoración. 2. Introducción al concepto de cielo y trono de Dios. A lo largo de este video, se le invitará a reflexionar sobre el significado más profundo del trono de Dios y su relevancia para la vida cristiana hoy. Este no es solo un estudio sobre un lugar celestial, sino una exploración de la majestad y la autoridad de Dios, y cómo, al entenderlo mejor, somos llamados a acercarnos a Él con reverencia y confianza. El cielo de Dios, como se describe en la Biblia, va mucho más allá de nuestra concepción limitada de un lugar físico o celestial. Para los cristianos, el cielo es la morada de Dios, el lugar donde Él reina con autoridad soberana y donde su presencia se manifiesta en su plenitud. En las Escrituras, el cielo y el trono de Dios son representaciones poderosas de su soberanía, santidad y poder eterno. En este capítulo exploraremos lo que la Biblia realmente dice sobre el cielo como el trono de Dios, ofreciendo una mirada más profunda sobre este concepto teológico fundamental. Para comenzar, es importante definir lo que significa el cielo en la Biblia. Mientras que el término puede ser utilizado en diferentes contextos, especialmente cuando se refiere al cielo físico o a los cielos creados, el cielo de Dios se refiere al dominio de su soberanía y su presencia real. En el Antiguo Testamento, el cielo era considerado el lugar de la morada de Dios. El Salmo 103:19 declara: «El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo». Este versículo ya sugiere la conexión directa entre el cielo y la autoridad divina, siendo el cielo el dominio donde Él gobierna todas las cosas. En la visión que el apóstol Juan tuvo en Apocalipsis 4, describe el trono de Dios como central en la escena celestial. Juan escribe: «Inmediatamente estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono estaba colocado en el cielo, y sobre el trono alguien sentado». Aquí vemos que el cielo no solo es un espacio, sino el lugar donde la autoridad de Dios se ejerce sin cuestionamiento. El trono se describe como una imagen de gran poder, al cual todas las criaturas celestiales prestan honor. Además, el cielo de Dios es a menudo descrito como un lugar de perfecta orden y santidad. En Apocalipsis 4, 6, 8,
La visión de Juan incluye seres celestiales como los 4 seres vivientes, quienes, con sus caras y características únicas, proclaman incesantemente la santidad de Dios. Ellos dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Estos versos revelan una característica importante del cielo. Es el lugar donde la santidad de Dios es reflejada y adorada de manera perpetua. El concepto del trono en sí, en la Biblia, tiene una importancia inmensa, simbolizando el poder absoluto de Dios sobre toda la creación. El trono de Dios es el centro de autoridad desde el cual Él gobierna el universo con sabiduría y justicia. Él gobierna el universo desde su trono celestial, sosteniendo y ordenando todo con su infinita sabiduría. Este trono no es solo un lugar de presencia, sino también de acción divina. Es la sede del gobierno de Dios sobre todo lo creado. Aún en Apocalipsis, al describir la escena celestial, vemos que el trono de Dios no está solo, sino que está rodeado por otros tronos, seres celestiales y una gran multitud de ángeles, todos adorando a Dios. Estos seres celestiales no solo alaban a Dios, sino que reconocen y proclaman su soberanía eterna y absoluta. Esta escena nos da una idea de lo que es la verdadera adoración, una expresión continua y reverente de la supremacía divina. El trono de Dios, por lo tanto, no es solo un símbolo, sino la representación de su majestad incomparable. La conexión entre el cielo y el trono de Dios es, por lo tanto, más que una cuestión de ubicación física. El cielo, como lo describe la Biblia, es el dominio en el que Dios gobierna, y el trono es el símbolo máximo de esa soberanía. Las Escrituras revelan que mientras que el cielo físico, como el que vemos con nuestros ojos, es vasto y complejo, el cielo espiritual es donde el poder divino es total e incontestable. En este punto, es crucial entender que el trono de Dios no solo está en un lugar lejano o celestial, sino que también es representado de manera tangible en la vida de los cristianos. Es a través de la revelación de las Escrituras que somos invitados a ver a Dios en su majestad, sentado en su trono, y al hacer esto, somos llamados a responder con adoración, reverencia y fe. En el próximo capítulo profundizaremos más en el trono de Dios como un lugar de autoridad divina, examinando cómo Él ejerce su soberanía sobre todas las cosas creadas y cómo esto se relaciona con el orden universal. Comprender el trono de Dios nos da una nueva perspectiva sobre su acción en el mundo y en nuestras vidas. 3. El trono de Dios, la morada eterna y su autoridad. El trono de Dios es mucho más que un mero objeto de descripción visual en las Escrituras. Es, en su núcleo, la expresión máxima de la autoridad divina. La Biblia nos presenta el trono celestial como el centro del gobierno de Dios, donde Él ejerce su poder soberano sobre toda la creación. En el Antiguo y Nuevo Testamento, el trono de Dios está constantemente asociado con su gobierno eterno, y es desde ese trono que Él gobierna con sabiduría, justicia y misericordia. La visión del trono de Dios que vemos en Apocalipsis 4, 2, 3 es imponente y llena de simbolismo. Juan describe el trono celestial con detalles impresionantes. Y aquel que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y sardónico, y alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Ven, el color y el resplandor descritos en el pasaje son un reflejo de la gloria y la santidad incomparables de Dios. La presencia de un arco iris, frecuentemente un símbolo de alianza y misericordia, nos recuerda cómo el gobierno de Dios es simultáneamente justo y lleno de gracia. La grandeza del trono revela la autoridad incontestable que Dios tiene sobre el universo y sobre nuestras vidas.
El trono de Dios es, de hecho, un lugar de autoridad, donde Dios no solo ejerce poder, sino donde su soberanía absoluta se manifiesta. En el Antiguo Testamento, en pasajes como el Salmo 103:19, se dice que el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Aquí, el cielo no es solo el lugar donde Dios habita, sino el dominio donde Él gobierna todas las cosas. La soberanía de Dios se ve en su capacidad de controlar los eventos cósmicos y al mismo tiempo estar involucrado personalmente con su creación. La idea de soberanía es fundamental para entender el papel del trono de Dios. La soberanía de Dios implica que Él tiene autoridad absoluta e incuestionable sobre todo lo que existe. Esto incluye no solo el cosmos, sino también las acciones humanas. Él es el Rey Supremo, cuya voluntad nunca falla y cuyo gobierno nunca es desafiado. Cuando entendemos la soberanía de Dios, reconocemos que Él no solo gobierna el cielo, sino también todas las naciones, todos los corazones humanos y todas las circunstancias. La relación entre el trono de Dios y el universo es mucho más que la simple regencia de un monarca distante. El trono de Dios es la fuente de todo el poder que sustenta el universo. En Colosenses 1:16-17, Pablo nos enseña que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Esto significa que, mientras el trono de Dios es el lugar de su gobierno soberano, Él también sostiene todas las cosas creadas por medio de su poder. Cada estrella en el cielo, cada movimiento de los planetas y cada ser vivo sobre la tierra son sostenidos por Dios, quien gobierna desde su trono celestial. Además, la Biblia habla de cómo Dios ejerce su autoridad con sabiduría y justicia. En Apocalipsis 5:1-5 vemos una escena donde Dios sostiene un libro sellado que nadie, excepto el Cordero, Cristo, puede abrir. Este libro simboliza el plan de Dios para la redención del mundo. El hecho de que el libro esté en las manos de Dios y que su autoridad sobre él sea incontestable, revela la justicia perfecta y la sabiduría con la que Dios gobierna. Dios no solo reina, sino que su gobierno está caracterizado por la perfecta sabiduría que comprende el destino de cada ser humano y de toda la creación. La idea de que el trono de Dios es un lugar de acción y de gobierno activo se destaca aún más cuando reflexionamos sobre el juicio final, tal como se describe en Apocalipsis 20:11-15. El trono de Dios es el lugar donde todos los seres humanos serán juzgados y donde se tomarán las decisiones finales sobre el destino eterno de cada persona. El juicio no es solo un acto de condena, sino también de restauración, donde se establecerá finalmente la justicia divina. El trono, por lo tanto, es donde se tomarán las decisiones que afectan toda la eternidad. El trono de Dios también nos llama a una respuesta personal. Al reconocer que Dios es soberano, nuestra reacción debe ser de reverencia, humildad y adoración. El trono de Dios nos desafía a reconocer su autoridad sobre nuestras vidas y nos llama a vivir de acuerdo con sus mandamientos. La soberanía de Dios no es algo que debe asustarnos, sino algo que debemos celebrar, porque trae consigo paz y seguridad. Si Dios está en control, entonces nada en este mundo está fuera de su vista o de su voluntad. El trono de Dios no solo refleja su soberanía en el cielo, sino que también nos invita a entrar en su presencia con confianza, como nos enseña Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de Dios es, por lo tanto un lugar de autoridad como de misericordia, donde podemos encontrar ayuda en nuestras necesidades espirituales. En el próximo capítulo
profundizaremos más en el trono de Dios como un lugar de santidad, examinando cómo la santidad divina se refleja en la visión del trono y cómo eso afecta nuestra relación con Dios. La santidad de Dios, vista desde el trono celestial, es una característica central que debe impactar profundamente nuestra comprensión y nuestra adoración. 4. El trono de Dios y su santidad. 5C0, 7C0, 2500 palabras. Al reflexionar sobre el trono de Dios, es imposible separar su representación de autoridad de la santidad divina que lo acompaña. La santidad de Dios es una característica central de su naturaleza y está intrínsecamente vinculada a su trono. Cuando la Biblia habla del trono de Dios, nos presenta no solo un lugar de gobierno, sino también un lugar donde se revela la santidad absoluta de Dios. La santidad de Dios no es solo una cualidad moral, es el fundamento de su perfección, su pureza y su justicia. En Apocalipsis 4:8 se nos presenta una escena impresionante donde los 4 seres vivientes alrededor del trono proclaman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Esta repetición de la palabra santo refleja no solo la magnitud de la santidad de Dios, sino también su eternidad e inmutabilidad. La santidad de Dios es inalterable y permanece constante a lo largo del tiempo y la eternidad. La razón por la que los seres celestiales repiten esta declaración es para enfatizar que Dios es absolutamente santo, que Él está separado de todo pecado, imperfección y corrupción. Él es el estándar supremo de moralidad y pureza. Al considerar la santidad de Dios, es importante entender que está en perfecta armonía con su justicia. El trono de Dios es, por lo tanto, el lugar donde la santidad y la justicia divina se encuentran. En Isaías 6:1-3 vemos al profeta Isaías tener una visión de Dios sentado en su trono, rodeado por serafines que proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La visión de Isaías muestra que la santidad de Dios no es solo una característica aislada, sino una característica que impregna toda la creación. El trono de Dios está sumergido en esa santidad, lo que hace que su presencia sea incomparable y completamente distinta de cualquier otra cosa en el universo. La santidad de Dios es lo que lo hace digno de adoración. Cuando miramos al trono de Dios y percibimos su santidad, somos llevados a un estado de reverencia. El propio apóstol Juan, al ver la visión del trono de Dios, fue inmediatamente derribado y se sintió incapaz de mirar directamente a la gloria de Dios. Esto es un reflejo de nuestra limitación humana frente a la santidad infinita de Dios. El trono de Dios, siendo el centro de su santidad, no puede ser accedido sin que primero reconozcamos nuestra propia indignidad. Como seres humanos caídos, no podemos acercarnos a Dios sin la mediación de Cristo, quien nos purifica y nos capacita para entrar en su presencia. La santidad de Dios en el contexto del trono celestial también tiene implicaciones prácticas para nuestra vida espiritual. En Apocalipsis 22:1-3 vemos que al final de los tiempos, cuando Dios establezca su reino eterno, no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos le servirán. Esto nos recuerda que la santidad de Dios no solo exige una separación del pecado, sino también una invitación a la pureza y a la adoración en el cielo. La adoración eterna al trono de Dios será la expresión perfecta de nuestra respuesta a su santidad. En el Antiguo Testamento el concepto de santidad estaba claramente vinculado a la presencia de Dios. El tabernáculo, el templo y los sacrificios eran formas en las que el pueblo de Israel buscaba la santidad,
preparándose para acercarse a un Dios santo. Pero en el Nuevo Testamento, en Cristo, vemos la verdadera cercanía de Dios con la humanidad. El trono de Dios, a lo largo de la Biblia, siempre fue un lugar de accesibilidad, pero también de separación. El perdón ofrecido por Cristo nos permite acercarnos al trono de Dios, pero para ello debemos reconocer el carácter sagrado y puro de Dios. La santidad de Dios también nos llama a vivir una vida de santidad. En 1 Pedro 1, 15, 16 se nos exhorta a ser santos, así como Dios es santo. Pero como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. La visión del trono de Dios y de su santidad debe tener un efecto transformador en nosotros. Somos llamados a vivir en santidad y a reflejar la pureza de Dios en nuestras propias vidas. Cuando reflexionamos sobre el trono de Dios, necesitamos comprender que el acto de adorarlo no es solo un reconocimiento de su autoridad, sino también de su santidad. El trono de Dios es el lugar donde esa santidad es plenamente revelada, y nuestra respuesta a esa revelación debe ser de reverencia, obediencia y gratitud. Al acercarnos a Dios, somos invitados a imitar esa santidad en nuestras acciones, palabras y pensamientos, reflejando la gloria divina en el mundo. Sin embargo, la santidad de Dios no es una invitación solo para la contemplación. Ella exige acción. El trono de Dios es el punto de partida de una misión que afecta a toda la creación. Como nos enseña el Nuevo Testamento, aquellos que se acercan a Dios en adoración deben involucrarse en la misión de esparcir su santidad por toda la tierra. Esto implica una vida de evangelización, servicio a los demás y práctica de la justicia, reflejando la santidad de Dios en todas las áreas de la vida. En el próximo capítulo, exploraremos el trono de Dios en relación con el juicio final. La santidad de Dios está intrínsecamente vinculada a su rol como juez justo, y el trono de Dios es el lugar donde la justicia será finalmente establecida. Veremos cómo el trono de Dios es central en el juicio de la humanidad y cómo la santidad divina se refleja en el juicio eterno. 5. El trono y el juicio final. 7:01. 9:1. 2. Esos 0 palabras. El trono de Dios no es solo el centro de su soberanía y santidad, sino también el lugar donde su juicio se manifestará de manera definitiva y justa. La idea del trono de Dios está intrínsecamente ligada al concepto de justicia divina, especialmente en el contexto del juicio final. En Apocalipsis 20, 11, 15, leemos sobre el gran trono blanco y el juicio final, donde todos los seres humanos, vivos y muertos, serán juzgados ante Dios. Este juicio no es solo un evento futuro, sino la confirmación de que la justicia de Dios será finalmente establecida de forma completa y eterna. Apocalipsis 20, 11, 12 describe la escena del juicio. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y se abrieron los libros, y otro libro, que es el libro de la vida, fue abierto. Y los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Este pasaje nos presenta una visión del trono de Dios como el lugar definitivo para la ejecución de la justicia. El trono blanco, que es descrito con tal magnitud, simboliza el juicio perfecto e imparcial de Dios. A diferencia de cualquier tribunal terrenal, donde las decisiones pueden ser fallidas o corrompidas, el juicio de Dios es infalible, justo y eterno. La visión del trono de Dios en el juicio final nos recuerda que la justicia de Dios no es algo que será pospuesto o impugnado.
Aunque muchos puedan cuestionar la presencia del mal y la injusticia en el mundo, el juicio final afirma que, en su debido tiempo, todas las cosas estarán bajo la autoridad del trono de Dios. El mal será castigado, la injusticia será corregida y todos recibirán lo que se les debe. El trono de Dios, por lo tanto, es el lugar donde la justicia será plenamente realizada y cada ser humano será juzgado según sus obras. La referencia a los libros que son abiertos es una imagen clara de cómo Dios ha registrado todo lo que hacemos y cómo Él evaluará nuestras acciones y elecciones según su perfecta justicia. La presencia del libro de la vida en el juicio final es una representación del hecho de que la salvación es un don de Dios y no algo que podamos ganar por nuestras obras. El libro de la vida contiene los nombres de aquellos que han sido salvados a través de la fe en Cristo, y aquellos cuyos nombres no estén en este libro serán separados de Dios por toda la eternidad. Este es uno de los aspectos más solemnes del trono de Dios. Es tanto el lugar de juicio como el lugar de misericordia. Mientras los justos serán recompensados con la vida eterna, los impíos enfrentarán la condenación eterna. Es importante reflexionar sobre lo que el juicio final nos enseña acerca del carácter de Dios. Él no solo es justo, sino que es el juez soberano que examina con precisión e imparcialidad todas las acciones humanas. La justicia de Dios no se basa en estándares humanos falibles, sino en su naturaleza divina, perfecta e inmutable. El trono de Dios, por lo tanto, representa el centro de su justicia infalible. Para aquellos que han vivido conforme a su voluntad, el juicio será una recompensa. Para aquellos que rechazaron su gracia, el juicio será una sentencia. La escena del juicio final también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y elecciones. Como escribe Pablo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio final no es solo un evento distante, sino algo que debe impactar nuestra vida presente. La conciencia de que un día todos seremos juzgados por el trono de Dios nos llama a vivir con mayor celo por la santidad y por la justicia, buscando obedecer a su palabra y vivir de manera que glorifique a Dios. Además, el juicio final es una demostración del amor y la misericordia de Dios. A pesar de su justicia perfecta, Él ofrece salvación a través de Cristo, proporcionando una forma de rescate para aquellos que se arrepienten y buscan la redención. El trono de Dios, entonces, también nos llama a la acción, nos recuerda la urgencia de nuestra respuesta a Cristo, pues solo a través de Él podemos ser salvos del juicio que vendrá. A medida que avanzamos hacia el próximo capítulo, reflexionaremos sobre cómo el trono de Dios está vinculado con la victoria de Cristo y el cumplimiento de las promesas de Dios para los cristianos. El juicio final, aunque una parte importante de la historia divina, también es un preludio para la victoria eterna en Cristo, cuando Dios establecerá su reino y su trono será la fuente de toda justicia y paz. 6. El trono y la victoria de Cristo. 9:0, 2000 palabras. La majestad del trono de Dios, que representa su soberanía y autoridad, se conecta de manera profunda con la victoria de Cristo. En Apocalipsis 5 vemos una escena en la que el trono de Dios se convierte en el escenario para la revelación de la victoria de Cristo, el Cordero de Dios. La Biblia describe a Cristo como el único digno de tomar el libro sellado, lo que representa el cumplimiento del plan divino de redención y el inicio del dominio eterno de Cristo sobre todas las cosas.
El trono de Dios y el trono de Cristo están íntimamente relacionados, simbolizando la victoria final sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. En Apocalipsis 5, 6, 7 vemos que, a pesar de que toda la creación esperaba ansiosamente, solo Cristo, el Cordero, es digno de abrir los sellos del libro de la redención. Juan describe: «Vi entre el trono y los 4 seres vivientes, y entre los ancianos un cordero, como si hubiese sido inmolado, y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. La imagen del cordero en pie, como muerto, pero ahora vivo y glorificado, apunta al sacrificio redentor de Cristo en la cruz, que hizo posible la salvación para todos los que creen. El trono de Dios ahora es el trono del Cordero, el trono de Cristo, que venció la muerte y el pecado mediante su resurrección. La victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, representada por su ascensión al trono de Dios, es un tema central en el Nuevo Testamento. A través de la cruz, Cristo conquistó la victoria para todos los creyentes. Y esa victoria fue validada por el hecho de que Él fue exaltado y ahora ocupa el trono de Dios, compartiendo la autoridad divina. En Filipenses 2, 9, 11, Pablo escribe: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Cristo, ahora sentado en el trono junto a Dios, es la expresión de la victoria de Dios sobre todas las fuerzas del mal. La idea de Cristo reinando con Dios en el trono celestial también es un símbolo del cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo. El trono de Cristo es el centro del reino eterno que Él establecerá, donde la paz, la justicia y la verdad prevalecerán. La victoria de Cristo asegura que todos los que están en Cristo también compartirán de esa victoria. En Apocalipsis 3:21, Cristo promete: «Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono». Este convite para los creyentes sentarse con Cristo en su trono es una promesa de participación en la autoridad y en la victoria eterna de Cristo. Sin embargo, la victoria de Cristo no es solo un símbolo de poder y autoridad, sino también de misericordia y salvación. Cristo, el Cordero, venció de una manera completamente diferente a los reinos y tronos humanos. Él conquistó la victoria a través del sufrimiento y el sacrificio, en lugar de hacerlo a través de la violencia o la dominación. El trono de Cristo, por lo tanto, es el trono de un rey servidor, que no solo reina, sino que también intercede por sus seguidores, ofreciéndoles perdón y restauración. En Romanos 8:34, Pablo nos recuerda que Cristo Jesús es quien murió, o antes, quien resucitó, el cual está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. La victoria de Cristo es también una victoria de compasión, ya que no solo triunfa sobre el mal, sino que también se ofrece como intercesor para la humanidad. La victoria de Cristo en el trono de Dios también trae una perspectiva de esperanza para los cristianos. Sabemos que al final de los tiempos Cristo regresará para establecer su reino definitivo y eterno, donde Él reinará en perfecta justicia. Apocalipsis 19, 11, 16 describe el regreso triunfante de Cristo, cabalgando sobre un caballo blanco con un nombre inscrito en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. La victoria final de Cristo será visible para todos, y el trono de Dios será el centro de esa victoria. En su segunda venida, Cristo destruirá las fuerzas del mal de una vez por todas, y establecerá un reino de paz y justicia, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Al reflexionar sobre el trono de Dios y la victoria de Cristo,
Somos llamados a vivir con una esperanza segura, sabiendo que la victoria de Cristo es nuestra victoria. En Cristo ya tenemos la garantía de que el mal será vencido y que el trono de Dios, donde Cristo reina, es el lugar donde nuestra esperanza está firmemente anclada. Esto nos motiva a vivir con fe y perseverancia, incluso frente a las dificultades y tribulaciones de la vida, sabiendo que al final Cristo reinará y nos llevará a un estado de perfecta comunión con Dios. La victoria de Cristo también nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos en el presente. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a vivir a la luz de esa victoria. El trono de Cristo es una promesa de que, aunque todavía vivamos en un mundo marcado por el sufrimiento y el pecado, la victoria ya ha sido conquistada. Nuestro papel como cristianos es vivir de acuerdo con esa victoria, proclamando el mensaje de Cristo y siendo agentes de su paz, justicia y misericordia en un mundo que aún necesita conocer la verdadera victoria. A través del trono de Cristo tenemos acceso al Padre, la gracia de Dios y la certeza de que, al final de los tiempos, Dios establecerá su reino y todos los que están en Cristo compartirán esa victoria eterna. En el próximo capítulo vamos a reflexionar sobre cómo el trono de Dios, ahora compartido con Cristo, se convierte en el lugar donde encontramos gracia y misericordia, especialmente en nuestras propias oraciones y adoraciones. El trono de Cristo no es solo el lugar de poder, sino también el lugar de intercesión y gracia. 7. El trono de Dios y nuestra relación con Él. 11.13.0. 2500 palabras. Al reflexionar sobre el trono de Dios y su autoridad soberana, nos encontramos no solo con su majestuosidad y poder, sino también con su misericordia y gracia. El trono de Dios, donde Él reina con justicia y santidad, también es el lugar donde encontramos la invitación a acercarnos a Él con confianza. El Nuevo Testamento nos enseña que, a través de Cristo, tenemos acceso al trono de la gracia, donde podemos buscar ayuda en nuestras dificultades, encontrar perdón por nuestros pecados y experimentar la presencia transformadora de Dios en nuestras vidas. En Hebreos 4:16 se nos exhorta a acercarnos al trono de la gracia con confianza. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje nos revela que, aunque el trono de Dios es el lugar de autoridad suprema, también es el lugar donde encontramos una acogida generosa y llena de misericordia. La invitación para acercarnos con confianza no se nos da en base a nuestra propia justicia, sino por la gracia de Dios, que nos ha sido otorgada a través de Cristo. El trono de Dios, por lo tanto, es accesible a todos los que tienen fe en Jesús, independientemente de sus fallos o debilidades. El hecho de que Dios nos invite a acercarnos a su trono con confianza es un reflejo de la bondad y la compasión divina. Aunque Él es un Dios todopoderoso, también es un Dios personal y amoroso, que desea tener una relación íntima con sus hijos. El trono de Dios no es una distancia impasible desde donde Él observa a la humanidad, sino un lugar de comunión donde Él se preocupa profundamente por nuestras necesidades, sufrimientos y oraciones. El trono de Dios, por lo tanto, se convierte en el punto de encuentro entre la trascendencia divina y la experiencia humana. Esta realidad transforma nuestra vida de oración. El trono de la gracia se convierte no solo en una obligación, sino en una oportunidad gloriosa para acercarnos a Dios. La oración, entonces, es un privilegio dado a cada cristiano, permitiéndonos entrar en la presencia del trono de Dios. Pero esta visión del trono también nos recuerda que la oración debe ser hecha con humildad y sinceridad, reconociendo que estamos delante de un Dios que es soberano y justo,
Al orar, debemos ser conscientes de la grandeza de Dios y de nuestra dependencia de Él. La oración también debe estar marcada por la adoración. El trono de Dios no es solo el lugar donde presentamos nuestras peticiones, sino el lugar donde adoramos a Dios por su grandeza, soberanía y misericordia. En Apocalipsis 4, vemos a los ancianos y seres celestiales postrados ante el trono, alabando y adorando a Dios. Ellos reconocen su santidad y majestad. De la misma manera, nuestras oraciones deben estar impregnadas de adoración, reconociendo que Dios no es solo alguien a quien pedimos algo, sino el Dios que es digno de toda honra y alabanza. El trono de Dios también nos llama a una vida de santidad e integridad. Cuando entendemos que el trono de Dios es un lugar de justicia, debemos vivir con una conciencia constante de que estamos llamados a reflejar la santidad de Dios en nuestras propias vidas. La santidad de Dios, que es un atributo esencial de su carácter, debe ser visible en nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Como nos exhorta Pablo en 1 Pedro 1, 15, 16, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. La conciencia de que estamos delante del trono de Dios nos desafía a vivir de manera digna de su presencia, apartándonos del pecado y buscando vivir conforme a los estándares de su palabra. Además, el trono de Dios debe motivarnos a la compasión y acción en favor de los demás. El trono de Dios, donde encontramos gracia y misericordia, es el lugar de intercesión de Cristo, pero también es el lugar donde somos desafiados a actuar con compasión y generosidad. En Mateo 25, 31, 46, Jesús habla sobre el juicio de las naciones, diciendo que el juicio se basará en cómo tratamos a los necesitados y a los marginados. Nuestra conciencia del trono de Dios debe llevarnos a una vida de servicio, donde buscamos reflejar la misericordia de Dios en nuestras interacciones diarias, ayudando a los necesitados, cuidando de los huérfanos y viudas, y practicando la justicia en todas las áreas de nuestra vida. Una de las maneras prácticas de aplicar el entendimiento del trono de Dios es vivir con esperanza y perseverancia. Sabemos que, al final de los tiempos, el trono de Dios será el lugar donde toda injusticia será corregida y la victoria de Cristo será manifestada en su plenitud. El trono de Dios, por lo tanto, debe ser un símbolo de esperanza para todos los cristianos. Cuando enfrentamos dificultades, persecuciones o sufrimientos, podemos mirar al trono de Dios como un recordatorio de que Él está en control y que al final Él establecerá su reino de justicia y paz. Esto nos da fuerzas para perseverar en la fe, sabiendo que nuestras luchas no son en vano. Finalmente, el trono de Dios nos desafía a vivir en misión. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir como embajadores del reino de Dios, proclamando las buenas nuevas de la salvación e invitando a otros a acercarse al trono de la gracia. La comprensión del trono de Dios como el centro de la redención y la justicia nos debe motivar a esparcir el Evangelio con urgencia y compasión. El trono de Dios es un lugar de salvación y debemos ser instrumentos de Dios para llevar a otros a conocer su gracia y misericordia. La visión del trono celestial no debe llevarnos a una vida de pasividad o comodidad, sino a una vida de acción, donde buscamos hacer la voluntad de Dios en todas las esferas de nuestra vida. Así, el trono de Dios no solo revela la majestad y la autoridad de Dios, sino que también nos llama a vivir de manera práctica y transformadora, con reverencia, oración, santidad, compasión, esperanza y misión. La aplicación de estas verdades es lo que convierte al trono de Dios
no solo en una realidad teológica, sino en una fuerza motivadora para nuestra vida cristiana. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el entendimiento del trono de Dios y su aplicación práctica nos lleva a una vida más profunda de adoración y confianza en Dios. Reflexionaremos sobre el impacto que el trono de Dios debe tener en nuestra perspectiva de la vida y la eternidad. 8. Aplicaciones prácticas. 13, 15, 1. 500 palabras. Ahora que hemos explorado el trono de Dios en toda su majestuosidad, autoridad, santidad y gracia, es importante reflexionar sobre las implicaciones prácticas de este entendimiento para nuestra vida diaria. El trono de Dios no es solo un concepto teológico distante o una idea abstracta, sino algo que debe influir directamente en la manera en que vivimos, oramos e interactuamos con el mundo que nos rodea. Cuando entendemos el trono de Dios como el centro de su soberanía, justicia y misericordia, estamos llamados a vivir con un nuevo sentido de propósito y responsabilidad. Primero, la visión del trono de Dios nos llama a la reverencia. Cuando pensamos en un trono, lo imaginamos como un lugar de autoridad y respeto. El trono de Dios, en su grandeza y majestuosidad, debe inspirarnos a vivir con una actitud de reverencia ante él. La reverencia no es solo una emoción, sino una postura de vida que se refleja en nuestras actitudes, palabras y decisiones. Cuando sabemos que estamos delante del trono de Dios, nuestra vida debe estar marcada por un profundo respeto a su santidad y a su soberanía. Este entendimiento nos lleva a una vida de obediencia a sus mandamientos, sabiendo que Él es nuestro Rey, digno de nuestra total sumisión y respeto. Además, el trono de Dios nos llama a la oración. Como vimos en Hebreos 4:16, tenemos acceso al trono de la gracia con confianza por medio de Cristo. Esto significa que la oración se convierte no solo en una obligación, sino en una oportunidad gloriosa para acercarnos a Dios. La oración entonces es un privilegio dado a cada cristiano, permitiéndonos entrar en la presencia del trono de Dios. Pero esta visión del trono también nos recuerda que la oración debe hacerse con humildad y sinceridad, reconociendo que estamos ante un Dios que es soberano y justo. Al orar, debemos estar conscientes de la grandeza de Dios y de nuestra dependencia de Él. La oración también debe estar marcada por la adoración. El trono de Dios no es solo el lugar donde presentamos nuestras peticiones, sino el lugar donde adoramos a Dios por su grandeza, soberanía y misericordia. En Apocalipsis 4, vemos a los ancianos y seres celestiales postrados ante el trono, alabando y adorando a Dios. Ellos reconocen su santidad y majestad. De la misma manera, nuestras oraciones deben estar impregnadas de adoración, reconociendo que Dios no es solo alguien a quien le pedimos algo, sino el Dios que es digno de toda honra y alabanza. El trono de Dios también nos llama a una vida de santidad e integridad. Cuando entendemos que el trono de Dios es un lugar de justicia, debemos vivir con una conciencia constante de que estamos llamados a reflejar la santidad de Dios en nuestras propias vidas. La santidad de Dios, que es un atributo esencial de su carácter, debe ser visible en nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Como nos exhorta Pablo en 1 Pedro 1:15-16, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. La conciencia de que estamos delante del trono de Dios nos desafía a vivir de manera digna de su presencia, apartándonos del pecado y buscando vivir conforme a los estándares de su palabra. Además, el trono de Dios debe motivarnos a la compasión y acción en favor de los demás.
El trono de Dios, donde encontramos gracia y misericordia, es el lugar de intercesión de Cristo, pero también es el lugar donde somos desafiados a actuar con compasión y generosidad. En Mateo 25, 31, 46, Jesús habla sobre el juicio de las naciones, diciendo que el juicio se basará en cómo tratamos a los necesitados y a los marginados. Nuestra conciencia del trono de Dios debe llevarnos a una vida de servicio, donde buscamos reflejar la misericordia de Dios en nuestras interacciones diarias, ayudando a los necesitados, cuidando de los huérfanos y viudas, y practicando la justicia en todas las áreas de nuestra vida. Una de las maneras prácticas de aplicar el entendimiento del trono de Dios es vivir con esperanza y perseverancia. Sabemos que, al final de los tiempos, el trono de Dios será el lugar donde toda injusticia será corregida y la victoria de Cristo será manifestada en su plenitud. El trono de Dios, por lo tanto, debe ser un símbolo de esperanza para todos los cristianos. Cuando enfrentamos dificultades, persecuciones o sufrimientos, podemos mirar al trono de Dios como un recordatorio de que Él está en control y que al final Él establecerá su reino de justicia y paz. Esto nos da fuerzas para perseverar en la fe, sabiendo que nuestras luchas no son en vano. Finalmente, el trono de Dios nos desafía a vivir en misión. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir como embajadores del reino de Dios, proclamando las buenas nuevas de la salvación e invitando a otros a acercarse al trono de la gracia. La comprensión del trono de Dios como el centro de la redención y la justicia nos debe motivar a esparcir el Evangelio con urgencia y compasión. El trono de Dios es un lugar de salvación y debemos ser instrumentos de Dios para llevar a otros a conocer su gracia y misericordia. La visión del trono celestial no debe llevarnos a una vida de pasividad o comodidad, sino a una vida de acción, donde buscamos hacer la voluntad de Dios en todas las esferas de nuestra vida. Así, el trono de Dios no solo revela la majestad y la autoridad de Dios, sino que también nos llama a vivir de manera práctica y transformadora, con reverencia, oración, santidad, compasión, esperanza y misión. La aplicación de estas verdades es lo que convierte al trono de Dios no solo en una realidad teológica, sino en una fuerza motivadora para nuestra vida cristiana. En el próximo capítulo exploraremos cómo el entendimiento del trono de Dios y su aplicación práctica nos lleva a una vida más profunda de adoración y confianza en Dios. Reflexionaremos sobre el impacto que el trono de Dios debe tener en nuestra perspectiva de la vida y la eternidad. A medida que concluimos nuestra exploración sobre el trono de Dios, podemos ver que este tema no es solo un punto de curiosidad teológica, sino algo profundamente transformador para nuestra vida cristiana. El trono de Dios, como se describe en las Escrituras, es el centro de su soberanía, santidad y gracia. Es el lugar donde la autoridad de Dios se manifiesta plenamente y donde encontramos tanto su justicia como su misericordia. En cada aspecto de nuestra jornada espiritual, el trono de Dios debe ser el punto de referencia para cómo vivimos, cómo oramos y cómo interactuamos con el mundo a nuestro alrededor. El trono de Dios nos desafía a vivir con una visión más elevada de Dios y de su majestuosidad. Cuando entendemos que estamos delante de un Dios que reina en soberanía, que es santo y justo, nuestra perspectiva de la vida cambia. Estamos llamados a vivir con reverencia, a reconocer su autoridad sobre todas las áreas de nuestra vida y a buscar su gracia y perdón en cada momento. El trono de Dios, como el lugar de su presencia, debe ser el centro de nuestra adoración, donde reconocemos su grandeza
y nos rendimos a Él en todos los aspectos de nuestra vida. Además, el trono de Dios es el lugar donde experimentamos la misericordia y el perdón. Aunque Él es el juez justo, Él también es el Padre amoroso que por medio de Cristo ofrece a todos los que se acercan con fe la oportunidad de encontrar gracia y restauración. La invitación a acercarnos al trono de la gracia con confianza no se nos da con base en nuestra propia perfección, sino en la obra consumada de Cristo que intercede por nosotros ante Dios. Esto nos da una paz profunda, sabiendo que, independientemente de nuestras fallas, podemos encontrar perdón y renovación al acercarnos a Dios con un corazón arrepentido. El trono de Dios también es el lugar de esperanza. Sabemos que, aunque vivimos en un mundo marcado por el pecado y el dolor, Dios está en control y al final de los tiempos su trono será el lugar donde toda injusticia será corregida. El mal será derrotado y su reino será establecido en justicia y paz. La visión del trono de Dios debe inspirarnos a perseverar en la fe, viviendo con la certeza de que la victoria de Cristo está asegurada y que, en Cristo, también somos victoriosos. El trono de Dios no es solo una realidad futura, sino un ancla segura para nuestra esperanza presente. El trono de Dios, finalmente, es el punto de transformación personal. Cuando comprendemos la magnitud de su trono y la grandeza de su autoridad, somos desafiados a vivir de manera más digna de su presencia. Nuestra adoración al trono de Dios no se limita a momentos de culto formal, sino que permea todas las áreas de nuestra vida. El trono de Dios nos llama a vivir en santidad, a reflejar su misericordia y justicia en el mundo y a comprometernos con la misión de llevar el mensaje de su salvación a los demás. Como Pablo escribe en Filipenses 3:14, debemos seguir la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En última instancia, el trono de Dios nos revela el reino eterno de Cristo y el cumplimiento final de las promesas de Dios. La visión del trono de Dios nos trae la certeza de que, como cristianos, somos ciudadanos de ese reino eterno. Nuestro caminar en la tierra está marcado por la promesa de que algún día nos reuniremos alrededor de ese trono, adorando a Dios y viviendo en su presencia para siempre. Como Juan escribe en Apocalipsis 22, 3, 4, allí no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Este es nuestro destino final, vivir para siempre en su presencia, sirviendo a nuestro Rey eterno. El trono de Dios es, por lo tanto, el centro de nuestra fe, nuestra adoración y nuestra esperanza. Nos llama a vivir con la certeza de que, mientras estamos en esta tierra, podemos experimentar su gracia y su paz, pero también con la expectativa de un día ser totalmente renovados en su presencia gloriosa. Al reflexionar sobre el trono de Dios y todas las verdades profundas que Él nos revela, somos invitados a vivir con una nueva perspectiva. Nuestra vida cristiana es un viaje que debe vivirse a la luz de su trono. Un trono de gracia, misericordia, justicia y esperanza. Que podamos vivir con la mirada fija en el trono de Dios, sabiendo que Él es nuestro Rey y que algún día, por su gracia, estaremos delante de Él, adorando y viviendo en su presencia eternamente.